Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. El equipo está conformado por Jennifer Elizabeth Guerrero Candelario, Jocelyn Viridiana Martínez Mesa y María de los Ángeles Cior de Ortiz. Somos del grado y grupo quinto C del turno vespertino de la preparatoria 13 UDG. El nombre del docente es Miguel Ángel Medina García. La Segunda Guerra Mundial enfrentó a países de todo el mundo y es considerada el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de veintena de países participaron, y aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas murieron durante los ataques. Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Ana Frank. Los países que participaron. Los países aliados fueron el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, China, Commonwealth y América Latina. Las potencias del eje fueron Alemania, Italia, Japón, Hungría, Eslovaquia, Finlandia, Croacia, Rumania y Bulgaria. Los antecedentes. En primer lugar, tenemos los términos del Tratado de Versalles. En segundo, el surgimiento del fascismo. En tercer lugar, tenemos las tensiones chino-japonesas. Y en cuarto, la invasión Alemania a Polonia. A continuación, vamos a hablar de cada uno de ellos. El Tratado de Versalles es un tratado de paz para poner fin a la Primera Guerra Mundial, y Alemania aceptaría todas las responsabilidades por haber causado la guerra. Alemania debía indemnizar a las naciones involucradas. Asimismo, debía reducir su ejército a 100.000 hombres. Además, Alemania perdía Alsacia y Lorena. Perdía todas sus posesiones en África. Surgimiento del fascismo. Se origina por el pesimismo y la crítica cultural de algunos intelectuales a fines del siglo XIX, quienes encuentran que el socialismo y la democracia solo originan revueltas y levantamientos populares. Estos intelectuales reclaman por la restitución de los antiguos valores y el regreso a una sociedad organizada jerárquicamente. Las tensiones chino-japonesas. En 1937, Japón reinició su expansión por China, iniciándose la Segunda Guerra Sino-Japonesa, después de liberar dos batallas de la Unión Soviética con resultados adversos. Japón ocupó Indochina, colonia francesa, buscando finalizar la larga contienda en China. Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondieron imponiendo un embargo económico que amenazaba con asfixiar al pequeño país. Alemania invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Hitler piensa en la expansión del Tercer Reich, convencido de que no tendrá contestación, pero su invasión de Polonia llevará a la Gran Bretaña y a Francia a declarar lo que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. La guerra. En septiembre de 1939, Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. En septiembre de 1939, la Unión Soviética invade Polonia por el este y se reparte el territorio con Alemania. De mayo y junio de 1940, Alemania ataca Europa Occidental, invade Luxemburgo, Holanda y Bélgica y acuerda un armisticio con Francia para ocupar la mitad norte del país y toda la costa. Junio de 1940, Italia invade el sur de Francia. En septiembre de 1940, los italianos invaden Egipto, que está bajo control británico. En septiembre de 1940,
Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito. En febrero de 1941, los alemanes envían fuerzas al norte de África para ayudar a los italianos. De abril a junio de 1941, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria se unen al eje Roma-Berlín. Las potencias del eje invaden Yugoslavia y Grecia. De junio a noviembre de 1941, el eje inicia la invasión de la Unión Soviética. En diciembre de 1941, una contraofensiva soviética provoca la retirada de los nazis, que no consiguen llegar a Moscú. En diciembre de 1941, Japón bombardea Pearl Harbor, una base naval estadounidense. Estados Unidos declara la guerra a Japón. En diciembre de 1941, Alemania y sus socios declaran la guerra a Estados Unidos. En mayo de 1942, los británicos bombardean la ciudad alemana de Colonia y por primera vez la guerra llega al interior de Alemania. En junio de 1942, Estados Unidos y el Reino Unido vencen a la Armada Naval japonesa en la batalla de Midway. En octubre de 1942, las tropas británicas derrotan a los alemanes y a los italianos en el Alamein, Egipto, y obligan a las tropas del eje a retirarse hacia la frontera de Túnez. En noviembre de 1942, los rusos obtienen su primera victoria contra los alemanes en la batalla de Stalingrado. En julio de 1943, las tropas estadounidenses y británicas ocupan Sicilia, Italia. En septiembre de 1943, el Gran Consejo Fascista releva a Benito Mussolini y el nuevo gobierno italiano se rinde ante los aliados. En noviembre de 1943, las tropas soviéticas liberan Kiev. En junio de 1944, las tropas aliadas liberan Roma. En julio de 1944, el Reino Unido y los Estados Unidos declaran en la costa de Normandía, Francia. En agosto de 1944, las tropas aliadas llegan a París. En octubre de 1944, las tropas estadounidenses desembarcan en Filipinas. En diciembre de 1944, casi toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de Holanda son liberadas. De enero a abril de 1945, los soviéticos toman Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Croacia y Austria. Lanzan su ofensiva final y rodean Berlín. Abril de 1945, Hitler se suicida. Mayo de 1945, Alemania se rinde ante los aliados y la Unión Soviética. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima y otra en Nagasaki, Japón. En septiembre de 1945, Japón se rinde formalmente y se finaliza la guerra. Las consecuencias que tuvo fue una devastación casi total de Europa. Provocó un daño incalculable al patrimonio histórico y artístico largamente acumulado en el continente durante el paso de los siglos, generación tras generación, y que en apenas un instante fue irremediablemente perdido. Esta destrucción, en ocasiones deliberada y en otras accidental, tuvo, como veremos, una considerable importancia como arma de propaganda. Lugares como Dresde, Varsovia, Budapest, Gernika, Manila, Rotterdam, entre muchos otros quedaron en las ruinas, pero poco a poco se han ido levantando. Otro de ellos fue la división de Alemania. El muro de Berlín dividió a la ciudad y su población durante casi 3 décadas. Era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. El muro se fue reforzando a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas desde el lado oriental. La presión social y las demandas de los berlineses
consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Descolonización. Es el proceso mediante el cual los territorios que conformaban parte de los imperios europeos consiguieron la independencia. 72.604.600 fue el número total de víctimas que dejó el conflicto. Sin duda, fue el peor conflicto en la historia de la humanidad. El ser humano volvió a disfrazarse de lobo para destruir a su propia raza. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.